Ya estamos en la provincia de La Rioja, llegando a Tricio, donde nos espera nuestro amigo Iván Patricio. Vaya rocas, vaya montañas. Calle del Coso, a Plaza del Coso, Navarrete. Este pueblo se llama Navarrete. Será la iglesia del Coso. La iglesia del Coso. Llegando a Tricio. Oficialmente ya estamos en Tricio. Bueno, ya estamos aquí con nuestro amigo Iván Patricio. Y bueno, nos ha traído aquí a una bodega. Y bueno, ¿dónde estamos realmente ahora mismo? Cuéntame un poquillo. Pues estamos en Cenicero, en La Rioja. Es un pueblo pequeñito. Cenicero, el pueblo, ¿no? Cenicero, se llama Cenicero. La verdad es que estamos muy bien, porque fuera hace 38 graditos y aquí estamos, Aquí no sé, ahora como a 20, 24 y estamos, pero... Yo soy tonelero, o sea, cago barricas. Y pues me dedico a fabricar eso que veis, que son pues, toneles. Yo hago lo que no se ve, que va por dentro, que es el tostado. O sea, yo los quemo por dentro y depende del tipo de vino, del tipo de la bodega, pues se quema más o menos. Usamos diferentes maderas, o sea, o roble americano o roble francés. Entonces depende de lo que se use, pues sabe a una cosa u otra. Depende también de cuánto tostado le des. Si le das mucho tostado, sabe más a madera. Bueno, aquí se pisaba la uva y después, por aquí, iba bajando el vino, todo el líquido, y esto de aquí se usaba de filtro. Huele a mucha humedad, wow. ¡Viva el vino! ¡Rioja! Chicos de Logroño, ¿dónde estamos? Calle Laurel, Aquí en la calle de Laurel Agui. de todo. ¿Qué hay ahí? Hasta gente normal. Ay, Nada, tienes todo tipo de tapas. De beber aquí vino y cortos de cerveza, lo que más. Y la gente como yo, mostito. Acabamos de llegar a La Guardia, el pueblo más bonito de La Rioja. bueno, hay que decir que esto es la Rioja alavesa. Son detectores de mentiras. No, es una cámara a 360 grados. Así. Y entonces está grabando toda Está grabando en vídeo. Sí. Niño, adulto. ¿Que están bañados como en bronce o están hechos en bronce? Están hechos. ¿Qué crees? O sea, enteros, sin molde. Guau, tío, mira este que tiene hasta el efecto de la piel. Sí. Sí que hace honor a su nombre, ¿eh? Sí que es un pueblo, uno de los pueblos más bonitos en los que estuvimos, ¿no? ¿Cómo se llama el sitio donde vamos? Puerto Herrera. Puerto Herrera, sí, es un mirador, ¿no? Herrera, Puerto Herrera. Nos dijeron que desde ese mirador se ve La Rioja entera. Aquí andamos a caballo entre La Rioja y País Vasco. 1180 metros. 1100... No, 1100 está a la izquierda. Bueno, vinimos al Pico Herrera, aquí pensando en poner la camper, relajarnos y comer un poquito. Pero ¿dónde está la comida, Lau? Porque esos son sándwiches. Es que no os lo vais a creer. O sea, empezamos a cocer un poco de pasta. La bombona estaba casi agotada, así que cambiamos de bombona. Pusimos la primera bombona, no enciende, no echa gas. Qué raro. Ponemos otra bombona nueva, tampoco. Probamos las 3 bombonas nuevas, no echan gas. Ponemos la vieja, echa gas, enciende y sin problema. Al final, claro, la bombona vieja no nos dio el tiempo suficiente para poder cocer la pasta. Así que improvisamos unos sándwiches. Así que
La pasta está ahí. Ahí lo va. Ahora Iván Patricio. Planchón. Aquí estamos en el balcón de Tricio. Todo lo que ven vuestros ojos es mío. Algún día será tuyo, eso es el Rey León. ¡Hey! ¿Quién es? Iván, ¿qué es esto? Es un puto Ferrari. Es el tractor Tricio, Tractor Tricio. Venga. que nos vas a llevar a dar una Va vuelta, a ser el primer subir. o sea, a enseñar la máquina. Kimi, ¿tú te vienes también? Ya estoy preparado para buscar esposa. Venga, segunda. Mira esto. ¿Cómo gira esto? ¡Qué locura! ¡Madre mía, qué nivel! ¡Buah! Vaya giro más profesional. Madre mía. Acelera, acelera. Cuéntanos la historia de esta iglesia y en concreto de este campanario. Bueno, pues yo de pequeño ayudaba en la iglesia, o sea, era monaguillo, y un día pues se me encendió la bombilla y dije, voy a ver qué hay ahí arriba. Y subí con el cura y 2 colegas más, y nada, estuvimos viendo la campana, el reloj, y por dentro, esto antes funcionaba con pesas, y ahora pues eso lo vaciaron, y quedó un hueco libre de 12 metros, que es por donde yo di el paso para caerme hasta el banco de abajo. Pillaste Y nada. el ascensor, ¿no? Y el ascensor es más rápido de todos. ¿Ya te pasó Y nada? no me hice nada. Salí a hombros. Esto estaba, aquí había una ambulancia, ahí había 3 camiones de bomberos y la plaza estaba llena de gente. Se sentaron en ese banco y ahí pues ya Un poquito de agua y... un poquito de agua, me limpiaron la cara porque la tenía llena de polvo y de mierda. Y nada, me llevaron a Logroño, estuve 2 días, no tenía nada, ni un esguince, ni una rotura. Y en 2 días me dieron el alta. Así que... Bueno, ya nos despedimos de Tricio, ya nos vamos, nos lo pasamos muy bien, la verdad es que las experiencias fueron increíbles. Muchas gracias a Iván por todo, por organizarnos todo y llevarnos y ocuparse de nosotros. Gracias también a Don Canuto. Un paseo en tractor espectacular. Paseo en tractor espectacular, visita a las fincas de pimientos también. Qué ricos que están los pimientos al Eso cristal. es, los mejores pimientos de Tricio, o sea, una pasada. ¿Qué llevas para la furgo? Garbanzos, ¿no? ¿Qué recomiendas llevar para días de tanto calor en una furgo y que sea fácil? O nevera. Pues para hacer ensaladas sobre todo. Y a ver, si no quieres cocinar ensaladas. Si no, pues pasta. Si puedes hacer pasta también, te puedes hacer una ensalada de pasta. Y son ligeras y frescas. Ensalada everyday. Ensaladas. Ya con la compra hecha, pero Lau Testeando, ¿eh? solo sabe ir de Lau. Bueno, estamos de camino a las fuentes de no sé qué, las pozas de no sé qué, y vinimos por una carretera toda de montaña,
Luego GPS nos quería mandar por por una carretera que era todo de tierra, pero era todo muy empinado y 11 kilómetros así. Entonces decidimos seguir por la carreterita esta de montaña y llegamos aquí a un pueblecito que se llama Villa de Pitinyo y no hay cobertura, pero conseguimos conectarnos a wifi. Y bueno, es un pueblo muy pequeñito que deben de vivir, no sé, como mucho 20 personas. Y vemos que hay una ruta alternativa a la pista de tierra, pero para continuar tenemos que pasar por aquí. Si no, tenemos que ir por la pista de tierra, pero claro, es que la furgo, yo tengo muchas sospechas de que pueda pasar. Creo que no pasa por ahí. Así que bueno, os iremos contando al final pues cómo arreglamos esta aventura. Bueno, finalmente decidimos volver por el camino y meternos por el camino de tierra. Ya veis que aquí es que estamos en medio de la nada, no hay nada. El pueblecito que... No hay alternativas. No hay otra alternativa. La pista tendría que estar muy mal para que no pasáramos. O sea que yo creo que no va a haber problema. Bueno, iniciamos la ruta de 11 kilómetros por las pistas de tierra de la montaña. Desearnos suerte. Creo que más o menos anduvimos 1,5 kilómetros. El GPS se vuelve loco porque estamos yendo por un camino que no reconoce, pero bueno, parece que ya nos está llevando un sendero. Sí, ahora ya parece que volvemos a conectar. Vamos a llegar ya a casi mitad del camino. Hay partes que, bueno, que está bastante bien, pero hay otras, sobre todo en subida, que está complicado porque hay mucho socavón y mucha piedra suelta y claro, la rueda pues puede patinar. Entonces, menos mal que tenemos aquí a Coti, que es un piloto bastante experto y la verdad es que lo está haciendo genial. Pensamos que ahí delante puede ser que se acabe la pista de tierra y empiece algo asfaltado. A ver si presenciamos el final De la tortura. y parece que se empieza a ver el final. Me cago en la leche. ¿Cómo hemos dejado la furgoneta? Para llegar hasta aquí, chaval. Qué locura. Tranquilo, For Spain, no te asustes, que esto es todo polvillo. Bueno, parece que valió la pena todo el camino, ¿eh? Ya por fin en destino, ¿no? Sí. Creo que mereció la pena. Mereció la pena la aventura 4x4. Hoy haremos noche aquí en el parking, aparcamos la furgoneta en el parking. A ver si... Parece ser que, bueno, que... Aquí hay bastante control en el sentido de que no dejan dormir por ahí, pero por lo que escuchamos alguna gente hablando aquí, hay gente que se queda a dormir en el coche. Entonces, En el parking, en el coche en el parking. Claro, si ellos no dejarse dormir en el coche, porque en la furgo. Entonces, Esperemos que no nos vengan a decir nada y no nos echen fuera. Y Claro. podamos dormir toda la noche. si nos echan fuera, a ver qué hacemos. Igual hay Parcelaria parte 2 en modo nocturno. Modo nocturno. Esperemos que no. Buenos días. Al final hemos dormido solos en el parking. Se fue todo el mundo por la noche. Y bueno, nosotros sin hacer ruido y demás quedamos aquí. Y nadie nos molestó, nadie nos dijo nada. No sé si serán las 9:30 o 10 de la mañana, pero de momento aquí no hay ni Dios.
Hola, amigo. Ya se está aficionando a los saltos. Bueno, ya nos estamos yendo del Pígalo. La verdad es que la experiencia estuvo muy guay porque para ser fin de semana pues estuvimos en horarios donde todavía no hay gente. Y bueno, hablamos ahora con el chico porque en el parking hay una caseta y había ahora un chico y nos dijo que para aparcar ahí pues hay que reservar con antelación desde la página web, creo que del ayuntamiento, porque hay plazas limitadas y si no reservas pues no te permiten aparcar ahí. Así que si queréis visitar este sitio, que sepáis que hay que hacerle reserva previa. ¿Qué pasará en el próximo episodio? ¿Visitamos la ciudad fantasma de Belchite? ¿Encontramos otro oasis? Creo que encontramos el lugar perfecto y nos volvemos a meter en problemas. Encallamos un poquito aquí. Lo que nos acaba de pasar es para flipar. Estamos sin nada. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.